Bienvenidos, mi nombre es Gustavo Bianchi y esta es la parte 2 de la clase introductoria al lenguaje de programación Python de la materia Algoritmos y Programación 1. Para seguir adecuadamente esta presentación es necesario que haya instalado en su computadora una versión superior a la 3.6 del intérprete de Python. Si no lo ha hecho, encontrará en la parte 1 de esta clase de introducción cómo hacerlo. A continuación comenzaremos a dar los primeros pasos sobre los elementos del lenguaje. Como es recomendable que a medida que siga esta presentación pruebe en una consola de Python los ejemplos que se presentarán, comenzaremos por explicar cómo acceder a la consola. Luego veremos cómo definir una variable, cómo mostrar el contenido de una variable o un mensaje, cómo solicitar el ingreso de un dato y por último, cuáles son y cómo usar los operadores aritméticos, de comparación y lógicos que utilizaremos. Para aquellos que han instalado Python en Windows, deben tener en el menú de inicio de Windows un grupo de programas similar al que ven en esta diapositiva, correspondiente con la versión de Python que hayan instalado. De las opciones de aplicaciones disponibles, seleccione la que está identificada por la sigla IDLE y el número de versión. Esta es la consola gráfica. Existe otra que es la de modo texto, pero es preferible que usen la gráfica ya que ofrece mayores prestaciones. Una vez que hayan accedido, deberían ver una ventana similar a la que se muestra en la presentación, que incluye una primera línea indicando la versión que están utilizando. Por el momento, minimice la ventana y continúe con la presentación. De ahora en más, tendrán que alternar entre la presentación y la ventana de la consola, pausando la presentación y probando los ejemplos a medida que se van dando. Esto es muy importante para familiarizarse con el uso de la consola e ir llevando a la práctica lo que se vaya presentando. Comencemos recordando que una variable es un elemento que crearemos y nos permitirá almacenar, en principio, un dato, al cual podremos acceder por el nombre que le demos a la variable. En Python, la definición de una variable se realiza mediante un nombre, un signo igual y el valor inicial que se le desea dar. Ahora escribamos una instrucción que nos permita definir una variable llamada x a la que le asignaremos un valor inicial igual a 5. En su consola tendrán un cursor similar al que está representado en la transparencia, por 3 símbolos mayor en color rojo. Tipen lo que se reproduce en la transparencia y presionen Enter. No son necesarios los espacios en blanco entre caracteres. En la presentación se utilizan para dar mayor claridad. Si a continuación tipean X, verán que el intérprete les devolverá el valor que hemos almacenado. Acá vemos otra característica que lo diferencia a Python de otros lenguajes, en los que se requiere previo a almacenar un valor, la declaración del tipo de la variable. En el caso de Python, no es necesario. Cuando a X le asignamos un 5, Python le asignará como tipo a X int, entero, ya que es el tipo más adecuado en función del valor almacenado. Si quisiéramos corroborar de qué tipo es la variable, podemos hacer uso de la función type, a la que le debemos pasar entre paréntesis la variable en cuestión y nos devolverá la clase a la que X pertenece. Ahora asignemos a nuestra variable X el valor 5.2. A continuación, utilice la función type para consultar el tipo de X. Como podrá observar, ahora X es de tipo float o real. Por último, asignemos a X la palabra Python y compruebe que ahora el tipo de X es str o string
refiriéndose a cadena de caracteres. Como podemos ver en esta transparencia, se muestra una de las características mencionadas anteriormente, que es la de tipado dinámico. Podemos observar cómo la variable x comienza almacenando un dato de tipo int o entero, luego uno de tipo float o real, y por último uno de tipo str o string. Es importante destacar que los nombres que les demos a las variables describan lo que éstas almacenan, siendo esta una de las buenas prácticas que utilizaremos, evitando o limitando al mínimo el uso de variables del tipo representadas por una letra. A continuación vemos la creación de dos variables que almacenan tipos de datos diferentes, edad y nombre. En este caso, comprobaremos otra de las características del lenguaje, la de ser fuertemente tipado. Los invito a reproducir lo mostrado y ver el mensaje enviado por el intérprete al momento de intentar hacer la primer concatenación de las variables. ¿Qué ha sucedido? El lenguaje nos envía un mensaje de error, advirtiendo que no soporta el tipo de operación que intentamos realizar entre dos variables, una de tipo string o cadena y otra de tipo integer o entera. Es necesario entonces hacer una conversión de una de las variables al mismo tipo de la otra, para así obtener el resultado esperado. En este caso, tendremos que convertir edad, que es de tipo entero, a tipo string, mediante el uso de la función string str. Ahora bien, veamos cómo enviar un mensaje al usuario o mostrar el contenido de una variable en un determinado momento. Para ello, utilizaremos la función print. Probemos con las variables edad y nombre que ya tenemos declaradas. Como podrán observar, en el caso que solicitamos la impresión de la variable nombre y edad conjuntamente, a diferencia de la diapositiva anterior, no es necesario realizar la conversión de la variable edad. Es la función print la encargada de resolver este tema. Debajo, en el recuadro celeste, podrán observar la descripción de la ayuda que podremos obtener si le pedimos al intérprete información sobre cómo usar esta función. Simplemente deberemos invocar a la función help y entre paréntesis pasarle como parámetro el nombre de la función, en este caso print. Si se encuentran utilizando la consola gráfica, observarán que al tipear print y el paréntesis, les aparece un box dando información de los parámetros que puede recibir dicha función. Iremos viendo la utilización de alguno de ellos a medida que hagamos uso de esta función. Si simplemente quisiéramos mostrar un mensaje al usuario, deberíamos pasar entre comillas dobles la cadena de caracteres que queremos que sea mostrada. Veamos, por ejemplo, cómo sería esto para mostrar hola mundo. Por último, si lo que necesitamos mostrar es una combinación de mensajes con los valores de las variables, como por ejemplo hola más el valor de la variable nombre, más tú tienes más el valor de la variable edad, más años, deberíamos hacerlo como se muestra en la diapositiva. Como pudo observar en el help de la función print, usted puede pasarle a la función print cada uno de los elementos a mostrar separados por coma. Si lo que necesitamos es resolver una operación de ingreso de datos, utilizaremos la función input. Como pueden observar, en este caso se le solicitará al usuario el ingreso de su edad, y la misma se almacenará en la variable edad. La función input permite pasarle como parámetro una cadena de caracteres que será el mensaje que recibirá el usuario cuando se ejecute dicha instrucción.
Intente hacerlo en la consola. Verá algo parecido a lo que está en la transparencia. Al ejecutarse el input, aparecerá el mensaje data y a continuación el cursor, indicando que está esperando el ingreso de un dato por teclado. Observe que la cadena de caracteres pasada a la función input debe estar entre comillas dobles. Como hemos visto, la función input siempre devuelve el dato ingresado por el usuario como una cadena de caracteres, así haya ingresado un valor numérico. Por lo cual, en este caso, se puede observar que hay una conversión del dato ingresado a tipo entero, mediante la invocación de la función int. Debe tener en cuenta que si el usuario ingresara un valor que no es posible convertir a un valor numérico, el intérprete enviará un mensaje de error. Por el momento, no deben preocuparse por esto. Más adelante veremos cómo manejarlo. En esta diapositiva podemos ver cómo usar los operadores aritméticos. Para ello, utilizando la consola de Python, declare dos variables como en el ejemplo, asignando a la variable x el valor 5 y a la variable y el valor 4, y pruebe cada una de las operaciones aquí detalladas. Proceda de igual modo para probar los operadores de comparación, utilizando las mismas variables x e y previamente declaradas en la diapositiva anterior. Por último, y para probar el uso de los operadores lógicos, declare en este caso dos variables a y b, asignándole a la variable a el valor true y a la variable b el valor false. Tenga en cuenta que las palabras true y false deben tener la primera letra en mayúsculas.